Ya. Trae futuro, trae comunidad, trae rebeldía, las tres cosas que tienen que traer a este espacio adolescente. Usted me pidió y yo le traigo. El título es Bregman y Adorni, dispositivos del sistema. Sí. Arranco por Adorni porque usted lo planteó muy bien en el bloque anterior, cuando justamente su inquietud fue la de no sea cosa que se esté preparando un mileísmo sin Milei, ¿no? En ese sentido... No, capaz que no se está preparando un mileísmo, no sea cosa que a alguien se le ocurra que por ahí lo que hay que hacer. En ese sentido, la hazaña de Clarín y de La Nación contra Adorni está traduciendo ese interés. Pegarle al gobierno por la corrupción de Adorni o la corrupción que se investiga alrededor de Adorni y su familia, tiene que ver con la de justamente ir esmerilando, ir desgastando la figura de un Milei al que bancan por el rumbo económico, pero al que cuestionan por sus formas. Adorni en ese sentido se convierte en un dispositivo que puede detonar la imagen pública del gobierno como ya lo está haciendo y hundirlo todavía mucho más. En ese sentido es utilizado como una herramienta, funciona como un instrumento del sistema o de los agentes del poder económico para seguir horadando la legitimidad del gobierno, al mismo tiempo que, y esto yo lo planteé la semana pasada, no recuerdo si lo hice acá, pero en todo caso lo repongo, al mismo tiempo que el gobierno también lo utiliza como una especie de escudo o pararrayos de Karina y del propio Milei. ¿Por qué? Porque hay... Porque no una vez que salta Adorni vienen a por ellos. Claro, y no es que solamente hay causas de corrupción que preocupan a Karina o a Javier Milei. También hay estragos en materia económica que... mientras esté Adorni ocupando la totalidad de la escena pública, se escamotean bajo la alfombra. Nadie los ve. La conversación pública propuesta por el periodismo gira en torno de la figura de un jefe de gabinete sospechado de corrupción. Ni siquiera. Gira en torno de una cascada. Está siendo muy benévolo con la profundidad del periodismo. Okay, bueno, está. Pero me parece que justamente hace a la conversación que estamos teniendo. ¿Usted no se dio cuenta que de las 1900 páginas que tiene el informe de Adorni, lo único que se habla es de Tailade y Paulón? Bueno, ayer justamente... Un poco permeó Redel por las tarjetas de crédito, pero si no hubiesen sido tarjetas de crédito y free shop... Muy bueno el pie que tira sobre la mesa, Glesser, porque ayer justamente en Doble Fondo, el programa de Analía Argento, Martín Piqué y Javier Leucovich, entrevistaron a Rodolfo Tailade, sí. Y Analía directamente le preguntó a Tailade si había espiado a Adorni y a su pareja. Tailade, por supuesto, que responde que no. Bueno, fue una entrevista o un intercambio los espió Di Pierri. Fructífero. Contestó Tailade, no, yo no, el que lo fue a espiar fue Pablo Di Pierri. De hecho, revela más o menos cómo es su laburo investigativo como diputado de la Nación. Porque... Lee la política online. Ese es su laburo investigativo, lee la política. Claro, porque acá están los choferes cantando, están los grupos de papis de la escuela. Claro, digo, Pablo Di Pierri habló con todo el entorno, fue hasta la casa y habló con todos los bares, los kioscos, todo lo que había, todo en la redonda. El que los pidió fue Pablo. No solo pobre Tailade. No solo yo, hay muchos periodistas laburando. Analía también contó que con ella hablan actores del vecindario, digamos, del barrio. ¿Lo denunciaron a Rodo? Finalmente no. Hasta ahora no hay radicada una denuncia, me parece. ¿Por qué lo van a denunciar? No hay por qué denunciar. En todo caso, que lo denuncien a usted, Di Pierri, a todos sus compañeros periodistas. Después, fuera del aire, le cuento lo que me pasó a mí. Pero... lo cierto es que, insisto, Adorni funciona como un dispositivo de doble entrada encima. Lo usó hasta acá tanto Javier Milei como el sistema o los agentes del poder económico, por un lado para esmerilar al gobierno, por otro lado para defenderse y que no avancen contra el gobierno, en el caso de Javier Milei. Déjeme contarle que ayer hubo revuelo en la Cámara de Diputados porque en horas de la tarde, muy raudamente, aparece Karina Milei ingresando por la puerta principal de la Cámara de Diputados para reunirse con Martín Menem. Dejándose ver. Sí, la vio una de las periodistas acreditadas y fue la que tuiteó y ahí nos dimos cuenta todos, ¡pum!, bomba, alerta, ¿qué está pasando? Yo justo estaba en el Congreso en ese momento
Fue al despacho de Martín Menem, mantuvo una reunión durante 20 minutos, nada más, pero lo que trascendió es que en ese momento conversaron el eventual ascenso de Menem a la jefatura de gabinete. Hay que ver si se concreta o no. No, Hay que ver si no se me concreta. digas. Tomémoslo con pinzas, porque durante el fin de semana sonaban de nuevo y con mucha fuerza los nombres de Pablo Quirno y Sandra Petovelo. No, Pablo Quirno. Pero Pablo Quirno. ayer se reunió durante 20 minutos y fíjese esto que es muy gracioso. A los 20 minutos Martín Menem la deja a Karina en su despacho y se fue a darle una nota al streaming a Robertito Funes. Y Karina se quedó casteando. Robertito Martín no lo sé. Se viene con todo está la mafia gay. La mafia No lo gay sé. está con todo, la mafia gay. Me Esto han se va a comentado algo pasar de eso, a la pero- historia como la mafia gay. Vamos, Lo cierto es que Karina se quedó recibiendo a diputados libertarios en el despacho de Martín Menem. Ah, bueno. La pregunta es si estaba casteando diputados Cámara. para jefe de Cámara. En el entorno, por ejemplo, Le de decía, mirá, esta Sebastián puede ser tu Pareja. oficina, ¿te gusta? En el entorno de Sebastián Pareja negaban cualquier tipo de ofrecimiento, por ejemplo, para ser presidente de la Cámara Baja. Siguiendo la lógica de la mafia gay, ¿quién es el que va a ir a la jefatura de la Cámara de Diputados? Y en Paulo. horas de la noche. Luis se ¿Cómo llama. va a decir Paulo? No, eso es horrible, eso Es no, opositor, Paulo. No, aparte es Ya puto, sé, pero no es de la estamos- mafia. estamos Nadie- jugando, es un chiste, estamos es un Nadie jugando. va a asociar a Paulo en una mafia. Es putísimo, pero no es de la mafia. Digo, gay sí, pero no de la mafia. Mafia gay, el nombre pila Luis. Claro. Ah, sí, Hacia, sí, sí. hacia- No, por el nombre de pila, no por la pertenencia a la mafia. No me metan en ese quilombo que es suyo, no es mío. Hacia la noche empezó a sonar el nombre de Luis Petri, ex ministro Claro. de Defensa, y a la sazón, actual vicepresidente de la Cámara. Estamos rolaneándola un poco. Con lo cual no sería algo dispendioso en términos de negociaciones políticas. El tipo ya está en línea de sucesión, está entre las autoridades de la Cámara y bastaría con respaldarlo en escalar nada más un par de steps. Y solamente eso, no hay mucho quilombo, no hay demasiada rosca que hacer, funciona. ¿Escalar un par de qué? Steps. ¿No se dice así? Step by step, ¿no? Lo que pasa es que no pega con autofoto. Pero ellos, usted me está Es muy hablando- tres anclas, es muy lenguaje tres anclas. Un Ok. par de steps, sí. Ok. Bueno, es que Sí, porque uno se va contaminando, pero hay que detectar, necesito sí. camuflarme para que me Sí, respondan a sí, veces sí. mis fuentes. Lo cierto es que, bueno, se hablaba de que Luis Petri podría ser el sucesor de Menem en la Cámara de Diputados y Menem podría ser el relevo de Adorni una vez desplazado. Eso se sonaba fuerte ayer. Exacto. Ahora, usted sabe mejor que yo que justamente, y además lo dijo al aire hace un ratito, el que terminó pidiendo la cabeza de Adorni fue Luis Caputo. Totinio. Y por algo que viene contando muy bien usted, que es justamente el problema o el deterioro sobre el programa económico del Ministerio de Economía en base a la desprolijidad política. ¿Está bien dicho así? A ver, lo que tiene el programa económico y el modelo es un problema de confianza, que en una situación de esquema Ponzi, como es cualquier valorización financiera, digo, la valorización financiera es una lógica de esquema Ponzi, digo, esto es sabido, si todo el mundo va a sacar sus apuestas en activos bursátiles, no hay liquidez para sostener eso, con lo cual es una situación de confianza permanente. Por eso tanto interés en sostener que la guerra en Hormuz se resuelve ahora. Digo, esto es la insistencia permanente, se escucha permanentemente esto porque eso es lo que sostiene Wall Street, que ya está siendo muy difícil de sostener. Está siendo muy difícil de sostener el cuantito ganamos la guerra. Pero en ese esquema, la confianza cumple un rol, es punto fundamental. Digo, es un driver para sostener todo. Eso es lo que se ve afectado en este gobierno. Entonces la lectura es, ¿por qué no construye confianza? Primero Toto Caputo y Milei pensaban que era el riesgo Cuca, ahora se lo trasladan a Adorni. Riesgo Adorni. Yo me atrevo a decir que tiene más que ver con la imposibilidad de cumplir con los vencimientos de deuda. Pero, digo, yo pienso... Yo sí. estoy de acuerdo con usted. Sí, suscribo completamente. Pero sí Es lo la que excusa. claro, pero el tema es confianza. Digo, acá donde sí entendemos todos que hay un problema de confianza y entonces en ese problema de confianza, que un poco lo explicábamos con lo que está provocando a la figura de Adorni hacia adentro YPF, ¿no? Porque es una amplificación de eso. Hacia adentro YPF, Adorni por ser jefe de gabinete es director de la compañía de las acciones que tiene el Estado en la empresa, esto todos los jefes de gabinete lo son.
no cobra un sueldo extra, o se supone que va ad honorem, no así Desistió de cobrarlo, claro. No, sí, no así los indemnizados, ¿no? Porque Guillermo Francos es director y sigue cobrando, Eduardo Rodríguez Chirilos, que supo ser secretario de Energía al inicio de la gestión también, Lisandro Catalán. pero en el caso de Adorni, lo que pasa es que, claro, vos tenés un director adelante de una compañía que cotiza en Wall Street, complicadísimo en un escándalo de corrupción. Digo, pensemos en Odebrecht o pensemos en ese tipo de escándalos. Y en términos de financiamiento, vos tenés que presentar una cantidad de reglas de lo que se llama compliance, que es el departamento de transparencia para hacer una traducción, donde el tipo te juega totalmente en contra. Eso, trasladadlo, léelo en términos de mercado, y es cierto, ¿no?, que a los ojos del sistema financiero internacional, que tras la crisis del 2008 y en esta lavada de cara lo que ajusta son estas cosas, la corruptela, no va el tema de fondo, che, esto es un esquema Ponzi, dice, limpiémoslo, saquemos a Lagarde, saquemos al otro francés, el francés que se comió la causa por cogerse a la secretaria, bueno, absolutamente vinculado. Me olvidé el nombre, me acuerdo el caso. Se llama sí. con ese. Camdesú. No, Camdesú ese. fue muchos años, pero no fue él. No, sí. no fue él, fue Levi Strauss, me sale la puta madre. Bueno, Stranger Things. Algún oyente nos va a ayudar, no se Stranger preocupe. Things. Entre Levi Strauss y Stranger Things, por ese lugar anda. Bueno, sí, complete, Pierri. Bueno, y entonces, por eso el caso Adorni funciona como una especie de aparatito con doble entrada que de un lado se usa para esmerilar, del otro lado para amortiguar cualquier efecto que pretendan los agentes del poder económico. Y yo le cité o le dije en el título que Miriam Bregman también es un dispositivo del sistema. A ver. ¿Y dónde juega el aparatito Miriam Bregman? Con esto no estoy menoscabando su figura, Sí, ni la está menospreciando, menoscabando y todos lo sabemos, menospreciando sí. su trayectoria, para nada, para nada. Pero digo, la sigo desde Cemento a Miriam Bregman desde cuando era abogada de los trabajadores de Bruckman en 2002, ¿no? Te quiere, Rusa de Pierri, sí. No, la respeto porque fue coherente siempre con su historia, sus ideas, y bancó siempre lo que dijo que tenía que bancar o que aquello en lo que creía. Por más que uno esté o no esté de acuerdo, eso no juega ni forma parte de esta intervención. Lo que hay en torno de la preponderancia que ganó la figura de Bregman en las últimas semanas es la sospecha de que está siendo utilizada también para esmerilar o para correr por izquierda y desgastar a Axel Kicillof dentro del esquema peronista o del esquema de Lona Campop. Me parece tan forzado. Bueno, es que es Pero lo que están diciendo en la Cámara de Diputados. No, tan forzada esa lectura. Ok, yo lo que hago es describir lo que está conversándose Porque en no el le bloque de compite Unión por la Patria. hoy no le está compitiendo en el bloque del electorado. Digo, quizás Miriam Bregman tiene un perfil más, si se quiere, podría esmerilar a la Cámpora, a Cristina, más que a Axel. Es que lo que se dice es que la Cámpora está utilizando la figura de Bregman para comer imagen de Axel Kicillof. Porque hay mucho votante, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, que han llegado al kirchnerismo y al peronismo por la interpretación más centroizquierdista de las políticas que por supuesto beneficiaron a los sectores populares durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Entonces entienden que la figura que contrasta contra este presente de Kicillof y que corre por izquierda, que puede desgastar, es Miriam Bregman. Entiendo, a ver. Es como dispositivo, no digo que efectivamente entiendo, ocurra. Pero no es del dispositivo del poder, es del dispositivo de la Cámpora, porque me acaba de decir como que lo puso como Claro. otro No, dispositivo. Adorni es dispositivo. Y Miriam del poder. Bregman es dispositivo de la Cámpora. Miriam Bregman funciona más como un dispositivo, claro, del cristinismo duro, sí, por supuesto. En ese sentido, hay una interpretación dando vueltas en la Cámara de Diputados que se pregunta o que pone sobre la mesa esta inquietud. No importa, es algo que está Nos cuesta sucediendo. pensarlo como una... ¿Quién piensa esa estrategia? Digo, a ver, Y no es pensemos. solo- y no ¿Quién es solo- piensa esa estrategia? Y Miriam Bregman es la que ganó mucha preponderancia en los últimos días o las últimas semanas, desfilando por muchos streaming kirchneristas, pero al mismo tiempo... Por eso... Pero ese espere, es el no. Al mismo tiempo hay otro actor que juega el mismo partido sin ser de izquierda y siendo un peronista más clásico, y es Sergio Uñac. Sergio Uñac, que como contamos nosotros, viene auspiciado por Víctor Santamaría, Nicolás Trota y compañía, un grupo que también se hizo llamar o coqueteó con la idea de expresar un peronismo federal.
tiene el acuerdo de Máximo Kirchner para moverse como un candidato presidenciable dentro del peronismo que le compita a Axel Kicillof, y lo que se comentaba era que tenía la venia de Cristina Kirchner, tanto que Oscar Parrilli, cuando fue consultado por la eventual candidatura por el PJ de parte de UNIAC, lo que deslizaba era que UNIAC podía ser un vicepresidente que compusiera una eventual fórmula con Cristina Kirchner. Ahora, volviendo al tema Bregman, Sí, más allá de la interpretación que se haga, esto, digamos, vos decís, esto es la interpretación de la política. sí, claro. La interpretación más del mundo de la consultoría es que está comiendo voto antisistema. Claro, Comería voto de Milei, si vos Claro. querés, en un punto. claro. No estoy de acuerdo con yo ese no estoy- análisis no, consultorio. No, pero estamos Consultoría, no, es no, consultoría. no, pero Claro. estamos poniendo distintas interpretaciones Ah, a sí, qué sí, vale, respondo. obvio. Digo, ¿qué respondo? Digo, es lo concreto. Digo, vuelvo a la idea de lo concreto es cuánto crece Miriam Bregman en intención de voto y sorpresivamente cruzando los 2 dígitos, ¿no? Entonces, en esta situación empieza a olerse el clima electoral y el casting de candidatos, porque lo que estamos viendo es un casting de candidatos, las estrategias. Entonces, lo que dice Pablo Ipierri es el kirchnerismo, la cámpora, el núcleo duro de Cristina, lanza a correr estas 2 figuras, UNIAC y Miriam Bregman. A Miriam Bregman no la lanza porque corre sola. Corre sola, pero la utiliza o hace uso la de potencia, hace digamos. uso Sí, como alimenta. alimenta para que tanto UNIAC como Miriam Bregman le hagan sombra al gobernador de la provincia de Buenos Aires o lo aprieten o lo dejen arrinconado. Digo, esta imagen de las 2 paredes que lo van apretando. Algo así es lo que Algo plantea. así es lo que estoy planteando, Y lo en que- base a lo que recojo, no lo estoy Sí, inventando. no, claro, no es algo que se nos ocurre, porque nos tiramos Sí, sí. el tarot, ni vamos a dónde va Karina y Doctor Glock, ni nada. Por supuesto que es todo de charla con fuentes, ¿no? Está clarísimo. Y lo que plantea Verdú es que la lectura que hacen de otro lado, también del sistema, porque si bien, digo, también las explicaciones son muchas y todas componen el sistema, digo, esto lo lee más la política. Hay que ver si estas explicaciones no vienen desde qué espacio, también es interesante decirlo, ¿no? Sin revelar las fuentes, pero quiénes están diciendo esto, desde qué espacio están diciendo esto y quién vendría a ser el cerebro de la estrategia electoral del kirchnerismo, como así definió quienes están pensando en una alternativa federal como Víctor Santamaría. También ahí entra una complejidad. ¿Qué pasa con la sociedad de Víctor Santamaría y Juan Manuel Olmos en estos campamentos? Cómo eso se refleja en Parque Norte. Digo, para ir identificando jugadores, porque Verdúa fue muy claro con respecto a la parte del sistema que lee que en realidad Miriam Bregman le está comiendo votos a Milei. Creo que las dos, digo, no son excluyentes. Una No, vez, claro. no son esto o esto, porque pueden estar pasando las dos cosas al mismo tiempo, como la incipiente, digo, podíamos pensar, digo, ¿qué decíamos? Bueno, Miriam Bregman es bárbara, es divina, a todos nos gusta Miriam. Miriam es hermosa, Miriam es linda. Bueno, la acompaña Nicolás Del Caño. Del Caño, gracias. Iba a decir Nicolás Castillo. Así que vas a decir Nicolás Cristian Strauss. Chipi Castillo y Nicolás del Caño. Moldavia. Strauss-Kahn. El viejo verde Strauss-Kahn. Pero Tenía que venir y vino. volvamos, Libre eso se asociación. Gracias sacaron al- del fondo. Gracias al Chipi Castillo de Nicolás del Caño llegué a Strauss-Kahn para mostrar la complejidad. Pero sí, Estaba bien con Levi Strauss, estaba ahí. Es verdad que Era parecido. Sí, sí. entonces, Entonces, bueno, este planteo, digo, la verdad es que, digo, no es lo mío el análisis político, ni tengo las categorías, ni tengo las fuentes para pasearla, pero las 2 situaciones me parecen, por lo pronto, que tienen algo de forceps. Están un poco... la de la consultoría Claro, y la de la política. Claro, esconden ciertos intereses, digo... No, eso desde ya. Claro, digo, pero eso es lo que identifico, como ciertos intereses detrás. los que... No iba a completar diciendo que Miriam Bregman seduce y todo, pero que desde cierta porción del electorado, los argentinos que votan, estaba esta idea de, bueno, igual está con todos los troscos, igual los troscos no pueden gobernar nada. Bueno, si Milei pudo No, gobernar, claro, no. eso también Me parece empieza- que esa impugnación no no corre. corre ya más, claro. Pero, a ver, en el 2002 Luis Zamora tenía una intención de voto demasiado alta para lo que un trotskista podía llegar a cosechar, digo, después de la crisis del 2001, y cuando se presentan a las elecciones del 2003 ni pintó.
terminó siendo diputado, por supuesto, pero no medía para las presidenciales después. Lo que dije yo hace un par de semanas, creo, cuando hicimos el pase con Todos en Cuero, es que la izquierda suele medir alto en la previa de las elecciones y después, cuando se galvanizan los escenarios, termina cosechando más o menos lo mismo que siempre cosecha. Y los bloques de votos se dividen entre peronismo y antiperonismo centralmente. Entonces, pero todos están dando por muertos ya el gobierno, ¿no? Esto es una Claro. sensación, digo, más allá de cuál sea Sí. la estrategia, si esto, si Miriam, si es verdad, si Miriam, Sí. si esto lo lanzan a correr para que le haga sombra a esto o lo otro, sí. lo que hay es una sensación generalizada de un gobierno que está acabado. Con lo cual, ahí sí que no suscribo. En esa no la suscribo. ¿En que el gobierno esté acabado? Sí. No, a ver, nosotros solemos decir que no extendemos certificados de defunción en política, ¿no? Incluso hace un tiempo, cuando hablamos sobre lo que mide Milei pese a cómo cae su imagen, yo le comentaba que medir 30 puntos coloca a Milei en un balotaje. Y en un balotaje contra alguien a quien la sociedad en general, por gorila o lo que fuere, repruebe, gana Milei. Esto es lo que a las mentes más lúcidas del sistema político también los atormenta, ¿sí? Pero bueno, volviendo a esto de los dispositivos, es cierto que entre las fuentes que vienen soltando este tipo de interpretación sobre el rol que juega Bregman, hay intereses vinculados al quisilofismo y al peronismo, ¿sí? A un peronismo no camporista, obviamente, pero que justamente interpretan que la figura de Miriam Bregman desgasta a Milei, lo mismo que suponen en el sistema político que atiende las demandas del poder económico. La de Adorni es un yunque para Milei.